Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, mientras Tutieu se encontraba completamente absorta en la tarea de terminar su pequeña cocina, algo mucho más grande y doloroso se estaba gestando en el corazón de su madre. Después de años guardando un secreto, la señora Lan no pudo soportarlo más. Sabía que el momento de revelar la verdad había llegado, aunque las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían derrumbarlo todo. ¿Este secreto hará que Tutieu se hunda en la desesperación? ¿O será el impulso que la motive a enfrentarse con valentía a una verdad que cambiará su destino? La gran revelación está por llegar, y solo el tiempo dirá qué efectos tendrá en sus vidas. No te pierdas lo que está por suceder. Estamos a punto de descubrirlo juntos. La última vez, mientras la señora Anguía y el señor Tuan se reunían en secreto para tramar un nuevo plan, Tutieu y Uri permanecían completamente ajenos a lo que se estaba fraguando a sus espaldas. Tutieu, centrada en su trabajo, continuaba con su incansable dedicación, perfeccionando su pequeña cocina. Día tras día, con paciencia y esmero, ella iba construyendo paso a paso el lugar que siempre soñó para poder preparar sus platos con tranquilidad. Tras varias jornadas de arduo trabajo, Tutieu no solo había mejorado su cocina, sino que había construido una nueva área, un horno de leña ideal para asar alimentos de una forma más tradicional. Mientras Tutieu seguía puliendo los últimos detalles de su cocina, con la dedicación y la paciencia que siempre la caracterizaban, un cambio inesperado ocurrió. Su madre regresó a casa después de un día de trabajo, y la atmósfera tranquila se llenó de una nueva tensión, aunque imperceptible al principio. Las manos de Tutieu, que habían estado concentradas en cada movimiento de la construcción, ahora se detuvieron por un momento mientras miraba a su madre, que había entrado sin decir una palabra, como si el peso de algo invisible se hubiera instalado entre ellas. La conversación comenzó con algo ligero, un intercambio cotidiano sobre el día, pero Tutieu, impulsada por algo que no lograba comprender, comenzó a hacer preguntas. Había algo que la inquietaba profundamente desde el encuentro anterior, algo que la mantenía despierta por las noches. No podía sacarse de la cabeza la manera en que su madre había reaccionado cuando conoció a Bangia, la madre de Uri. ¿Por qué había decidido expulsarla de inmediato sin darle ni una oportunidad a la conversación? ¿Qué había detrás de esa acción tan tajante? Finalmente, después de insistir, su madre cedió como si llevara dentro un peso tan grande que ya no podía seguir ocultándolo. Balan suspiró profundamente y, con una tristeza profunda en los ojos, comenzó a relatar una historia que había permanecido en silencio durante años. Su voz temblaba ligeramente, pero cada palabra que pronunciaba parecía contener años de sufrimiento y dolor, que nunca habían sido olvidados. Hace muchos años nuestra familia tenía una empresa que llevaba el nombre de Tien Trong. Comenzó Balan con la mirada perdida en el pasado. Tu padre era el director general, un hombre de principios y trabajo arduo. Pero lo que no sabes, Tutieu, es que esa empresa no fue destruida por la competencia o la mala suerte, sino por una traición que vino desde dentro. La señora Anguía, cuando aún era la subdirectora de la compañía rival Jia Long, se alió con otros para destruirnos. El corazón de Tutieu dio un vuelco al escuchar aquellas palabras. La historia que su madre le relataba parecía sacada de una pesadilla, pero Balan no se detuvo ahí. La voz de su madre se tornó aún más grave, y Tutieu pudo ver el dolor reflejado en sus ojos, como si todo el sufrimiento de esa época volviera a revivir.
No solo traicionaron a tu padre, sino que ella orquestó un plan para arruinar toda nuestra familia. Utilizaron su influencia y su poder para hacer que Tien Trong cayera llevando a nuestra familia a la ruina. La traición no terminó ahí, Tu Tieu. Después de todo eso, Bang Gia no se conformó. También envió a unos hombres para perseguirnos, para asegurarse de que nunca tuviéramos la oportunidad de levantarnos de nuevo. Fue ella quien causó que yo perdiera el contacto contigo. Tú eras solo una niña entonces. Y la confusión de los días posteriores nos separó, dejándome como una madre que había perdido a su hija, sin saber si alguna vez la volvería a ver. Las palabras de Ba Lan fueron un golpe tan fuerte que Tu Tieu apenas podía asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Tu Tieu sentía una mezcla de emociones intensas, rabia, tristeza e incredulidad. Era imposible imaginar que alguien como Bang Gia pudiera haber causado tanto daño a su familia. Y sin embargo, su madre no mentía. Cada palabra estaba impregnada con el dolor de años de sufrimiento. La señora Lan, con el corazón lleno de angustia, no pudo evitar expresar su firme desaprobación hacia la relación de su hija con Uri. Para ella, el amor de Tu Tieu por Uri no era suficiente para superar la sombra del pasado. Tras escuchar la dolorosa revelación de su hija, le dijo con determinación: «No quiero que te cases con Uri, hija. Si sigues en esta relación, no encontrarás la felicidad. No puedes unirte a una familia que ha causado tanto daño a la nuestra, especialmente a mí. Esa mujer, su madre, es cruel, y no quiero que seas parte de todo eso». Las palabras de su madre golpearon a Tu Tieu como una ola de frío. El amor por Uri luchaba contra el amor y el respeto que sentía por su madre. Pero las palabras de Ba Lan, llenas de dolor y experiencia, tenían un peso difícil de ignorar. Tu Tieu sabía lo que había sufrido su madre, pero también sabía lo que sentía por Uri. Era una encrucijada en su vida, una elección imposible entre dos mundos que amaba profundamente. La señora Lan, al ver el sufrimiento de su hija, suavizó su tono, pero su determinación no cambió. «Hija, te aconsejo que vengas a vivir conmigo con Lin. Así podré cuidarte y podrás pensar con calma. Este no es el momento de seguir adelante con esa relación, no ahora, con todo lo que implica. A veces el amor no es suficiente para sanar las heridas del pasado». Con esas palabras, Ba Lan se levantó, le dio un último beso a su hija, dejándola sola con sus pensamientos. La madre se fue, pero su ausencia dejó una gran carga en el corazón de Tu Tieu. El amor que sentía por Uri se veía empañado por las palabras de su madre, y la confusión le pesaba. La joven no sabía si debía seguir el consejo de su madre y alejarse de Uri para proteger su futuro, o luchar por el amor que tanto deseaba. Justo en ese momento, Uri apareció en la puerta, y al ver la nueva cocina de Tu Tieu, no pudo evitar elogiar su trabajo. El horno de leña cuidadosamente construido resplandecía con el esfuerzo y dedicación que Tu Tieu había puesto en él. Pero a pesar de sus palabras de admiración, algo en su mirada cambió rápidamente cuando notó la expresión de tristeza en el rostro de Tu Tieu. A pesar de los esfuerzos por disimularlo, la pena era evidente en sus ojos. Tu Tieu, intentando esconder su malestar, forzó una sonrisa. Sabía que Uri se preocupaba por ella, pero no quería involucrarlo más en la confusión que se había formado a su alrededor. Respiró hondo, reuniendo fuerzas para hablar, y con voz suave pero firme le pidió a Uri: «Por ahora, no vengas aquí por un tiempo». Uri la miró con una mezcla de confusión y preocupación, incapaz de entender por qué su presencia podía causar más dolor.
Sin embargo, el amor que sentía por ella lo hacía comprender que si ella lo pedía, debía respetarlo, pero no podía quedarse con la duda. Sin pensarlo mucho, insistió Tutieu Yo. Yo y tú podemos descubrir juntos la verdad. No tienes que enfrentarlo sola. Sin embargo, Tutieu negó con la cabeza una decisión que Uri no esperaba. La tristeza en su rostro se profundizó al ver que a pesar de sus buenas intenciones, no podía ayudarla como quería. La respuesta de Tutieu, aunque lógica desde su perspectiva, dejaba a Uri con el corazón apesadumbrado. Quería estar a su lado a apoyarla, pero comprendía que en ese momento Tutieu necesitaba tomar sus propias decisiones, aunque eso significara mantenerse alejada de él por un tiempo. La angustia de no poder ayudarla de inmediato le pesaba, pero respetaba su decisión. Finalmente, para escapar de la situación y evitar que Uri siguiera insistiendo, Tutieu le dio una excusa. «Voy a comprar algo de comida», dijo con una sonrisa forzada. Quería evitar más preguntas, más conversaciones complicadas. Solo necesitaba un respiro. Uri, viendo que no podía hacer más, asintió en silencio, pero su preocupación era evidente. La vio alejarse y en su interior sentía una mezcla de impotencia y desasosiego. Se quedó allí sentado en una silla con la mente llena de preguntas. Algo había sucedido entre las dos madres, algo que él no lograba entender. Se preguntaba qué oscuro secreto del pasado las había llevado a este punto y por qué Tutieu parecía tan decidida a enfrentarlo sola. ¿Qué habría ocurrido entre las madres? ¿Cómo había llegado a este punto? Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Lần trước, trong khi bà Nghĩa và ông Tuấn lén lút bàn bạc âm mưu mới, Tử Tiêu vẫn mải mê hoàn thiện khu bếp, còn xây dựng khu bếp nướng để chế biến thức ăn. Đúng lúc ấy, mẹ cô trở về. Hai mẹ con trò chuyện và Tử Tiêu gặng hỏi về lý do mẹ từng đuổi mẹ của Uri đi. Sau một hồi im lặng, bà đành tiết lộ sự thật đau lòng. Ngày trước, gia đình họ từng có công ty tên là Thiên Trường do bố của Tử Tiêu làm giám đốc, nhưng đã bị phá sản vì sự hãm hại của mẹ Uri, khi đó là phó giám đốc của công ty Gia Long. Không chỉ vậy, bà còn cho người truy sát khiến mẹ con lạc nhau để Tử Tiêu phải sống cạnh mồ côi nhiều năm. Chính vì quá khứ ấy, mẹ Tử Tiêu kiên quyết phản đối tình cảm của cô và Uri, lo sợ con gái sẽ khổ nếu bước chân vào gia đình đó. Trước khi rời đi, mẹ khuyên cô nên dọn về ở cùng bà và Linh để tiện chăm sóc, để lại trong lòng Tử Tiêu bao nỗi hoang mang. Ngay sau đó, Uri xuất hiện. Anh vui vẻ khen ngợi khu bếp nướng mới của Tử Tiêu, nhưng nhanh chóng nhận ra sự buồn bã của Tử Tiêu. Tử Tiêu cố giấu cảm xúc, khuyên Uri tạm thời đừng đến nhà để tránh mẹ thêm giận. Uri lo lắng, đề nghị cả hai cùng nhau tìm hiểu sự thật, nhưng Tử Tiêu từ chối và nói rằng cô muốn tự điều tra. Cô lấy cớ đi mua đồ ăn để né tránh, bỏ Uri ngồi lại một mình với nỗi bất an.